Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Les damos la bienvenida y le damos, como en cada reunión, gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que ha derramado sobre la vida de cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios aun cuando en el día a día es posible que hayamos tenido dificultades, hayamos tenido problemas, esté usted pasando por alguna situación de enfermedad, por alguna situación de escasez. La palabra del Señor nos exhorta para que al margen de todas estas cosas le demos gracias a Dios. No porque no sean importantes estas cosas, pero cuando problemas vienen a nuestra vida, estos producen un efecto en cada uno de nosotros. El principal efecto es que nos llenan de ansiedad, nos llenan de angustia, y sobre esto se pueden venir una cascada de emociones, de sentimientos y de pensamientos que pueden llevarnos a la tristeza, a la depresión, a pensar que todo es negativo. Dios nos exhorta que aún en medio de las dificultades nosotros seamos capaces de mantener nuestra vista en el autor del consumador de la fe, llamado Jesucristo. Él nos exhorta y nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar, y haré su carga mucho más ligera, porque yo la voy a llevar. A nosotros nos toca creer que las promesas de Dios son sí y son amén, y decir: gracias Dios, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos amaste primero, aún antes de que nosotros, Señor, pudiéramos tener el entendimiento de lo que tú, Señor, eres. Te damos las gracias. Te damos las gracias por este día, Señor, en que nos permites, como dice tu palabra, aún siendo hombres pecadores, aún siendo hombres de labios inmundos, nos permites tener tu palabra en la boca para poder expresarla, para que tu palabra pueda llegar a aquel que la necesita. Tú nos permites, Señor, ser vehículos. Te pedimos entonces, Padre, que tú permitas, Señor, que seamos dignos de hablar en tu nombre, que seamos dignos, Señor, de expresar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, que realmente podamos estar en un solo pensamiento, y que es reconocer al Señor, reconocer a Jehová, reconocerlo en todos nuestros caminos, reconocer que Él es bueno y su misericordia es para siempre, reconocer que Él ha enviado a su Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se extravíe, no se pierda, no esté confundido, y que verdaderamente la luz del entendimiento pueda brillar sobre su vida. Y en la medida que la luz del entendimiento brilla, también alumbre nuestros corazones y alumbre nuestro camino, tal y como el Señor lo expresa en su palabra, cuando dice que su palabra es lumbrera para nuestros pies, que su palabra alumbra nuestro camino, que su palabra nos da entendimiento. Y como en cada reunión, decirles que se trata de la palabra del Señor, la palabra que salió de su boca, la palabra que Él dijo, es cierto y es verdad. Y esa palabra, en un momento,
tomó forma de hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino para dar cumplimiento a algo que había sido establecido desde la eternidad, para que el día de hoy todo aquel que en Él cree, todo aquel que declara a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor, como su suficiente Salvador, tenga esperanza de vida eterna y aún en esta vida alcance las promesas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor y le pedimos que nos permita estar en un mismo pensamiento y que envíe a su Espíritu Santo para que nos revele su palabra, para que la palabra que yo estoy esperando, que usted está esperando, sea la palabra que usted necesita, cualesquiera que sea la necesidad. Si necesita ser exhortado, que la palabra del Señor lo exhorte. Si necesita consuelo, que la palabra del Señor lo consuele. Si necesita aliento, que la palabra del Señor le dé aliento. Si necesita un bálsamo de sanidad sobre su cuerpo para que sus dolencias sean quitadas, que en la misericordia del Señor, que la palabra vaya y le dé un bálsamo de sanidad, que de acuerdo a la voluntad y los propósitos del Señor, si el Señor lo permite, incluso que sean sanados nuestros cuerpos de diversas plagas y enfermedades. Hay tanto por agradecerle al Señor. Le damos gracias. En la última reunión hablamos acerca de la proclamación, se las enviamos a ustedes y les señalábamos que en esa ocasión esta proclamación era proclamar la palabra del Señor. Quise hacerla más corta, pero el Señor me movió para que también fuera expresada a manera de oración. Esperamos que usted esté logrando poder proclamar la palabra de mañana y de tarde, que no solo la proclame, sino que crea, apropiese, hágala personal, porque es la palabra de Dios. No es un escrito que simplemente haya sido inspirado y uno busque cómo estructurarlo, sino que cada oración descansa en un versículo bíblico. Les exhortamos, les invitamos para que lo hagan, para que proclamen la palabra, para que crean en esa palabra, para que se apodere de esa palabra y que usted mismo pueda ser testigo de lo que Dios hace en su vida. Le damos gracias al Señor. Esta proclamación es una proclamación que nos da sanidad a través de la palabra, nos da esperanza y nos da fe. Y dice la palabra del Señor: amado Dios, hoy venimos ante ti, nos acercamos confiadamente con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de fe, de amor y de esperanza, teniendo la seguridad de que tú eres nuestro sanador y nuestro refugio. Afirmamos, Señor, tu palabra y proclamamos, oh Dios, tus promesas sobre nuestras vidas, creyendo en tu poder para quitar nuestras dolencias, sanar nuestras enfermedades y renovar nuestra esperanza. Tu palabra dice, Señor, como está expresada en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 26, tú dices que escuchemos atentamente tu voz, Señor, que escuchemos atentamente tu voz y hagamos lo correcto delante de tus ojos. El hacer lo correcto delante de tus ojos es obedecer tus mandamientos, es obedecer
tus estatutos. Es, Señor, guardarlos y ponerlos por obra. Tu palabra, Señor, tu palabra expresada dice que ninguna enfermedad de las que afligen a los que niegan tu deidad y soberanía vendrán sobre mi vida. Ninguna enfermedad, Señor, porque tú dices en tu palabra, yo soy tu sanador. Tú eres nuestro sanador, Señor. Nuestra confianza está en ti y hoy declaro y confieso que creo en tu palabra. Yo creo en nuestro Señor Jesucristo como mi Redentor y como mi Salvador. Y en la medida que yo lo hago, que yo lo obedezco y que yo pongo por obra tus mandamientos, sé que tú estás actuando en mi vida, Señor. Sé que tú estás tomando el control de mis pensamientos, el control de mi corazón, el control de mi cuerpo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Padre, tu palabra dice que en ti encuentro la promesa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestra sanidad. Tu palabra dice en el libro de Isaías que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros ciertamente le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, nuestro Señor Jesucristo, fue herido a causa de nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Literalmente fue molido por nuestros pecados, porque toda nuestra maldad fue puesta sobre Él en ese madero. Y el castigo que nosotros merecíamos, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, el cual nunca pecó, el cual nunca se quejó, y el cual antes de morir le dijo al Padre, 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 todo está consumado. La obra que me diste la he terminado, Señor. Y nuestro Señor Jesucristo entregó su Espíritu. Ese es el valor de la promesa que está escrita en este pasaje. Por eso hoy venimos ante el Señor, conforme a su palabra, en donde el Señor dice que Él envía sanidad sobre nosotros, que Él sana nuestras heridas. Ciertamente nos hemos sentido desplazados, desechados. Ciertamente habrá quienes expresen, y ese es tu Dios, mira cómo estás. Y ese es tu Dios, mira cómo estás afligido. Ese es tu Dios, mira cómo estás derrotado. Pero la palabra del Señor me habla, me alienta y me dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Puede usted repetirlo? El Señor está conmigo, el Señor está con aquellos que han creído, el Señor está con aquellos que han declarado su palabra como cierta y como verdad. Y el Señor dice, yo te tengo grabado en la palma de mi mano, y eres como la niña de mis ojos, que no se apartarán de mí. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, y en agradecimiento permíteme decir conforme a tu palabra, que yo pueda decirle a mi alma, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas mis maldades. Él es el que me quita todas mis dolencias, el que sana mis enfermedades, el que me rescata cuando yo estoy ahí en el pozo de la angustia, en el pozo de la desesperación, en el pozo de la tristeza. Él extiende su diestra de poder, me toma y me levanta y me pone sobre el lugar seguro. Él es el que me llena de favores y de misericordias. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra dice que tú eres el que le da esfuerzo al cansado. Cuando yo siento que desmayo, cuando yo siento que no puedo más, cuando siento que muero, ahí, Señor, ahí tu palabra dice que aún aquellos que parecen más fuertes y vigorosos y se cansan, ahí donde dice que aquellos que parece que pueden seguir adelante flaquean y se caen, tu palabra dice, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, usted puede decir ahí, yo espero en Jehová, yo espero en el Dios Todopoderoso, porque su palabra dice, porque los que esperan en Dios, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas. Y dice que como las águilas, abriremos nuestras alas y volaremos, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Señor, gracias, Padre, gracias porque yo sé que estaba condenado a la muerte eterna, tal y como lo dice tu palabra, pero por tu misericordia no hemos sido consumidos a causa de mi maldad, y tu misericordia es nueva cada día. Cada día, y tu misericordia me llena de fe y de esperanza. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que me da tranquilidad y paz en el día a día. En ti, Señor, encuentro refugio. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice, y te pido, Señor, que yo pueda poner por obra esta palabra, cuando tú me dices, por nada estés afanado, por nada estés angustiado, sino que sean tus peticiones conocidas delante de mí, dice el Señor. Y sabemos que el Señor nos escucha. Y sabemos que cuando nos escucha, su palabra dice que Él nos da la paz que necesitamos, la paz en medio de las dificultades, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que podemos mostrar ante los demás cuando las cosas parecen ir de mal en peor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde mi corazón y guarde mis pensamientos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos ha guardado, Él es el que nos protege, Él es el que nos da esperanza, Él es el que nos da fe, y en Él vivo confiado. Las promesas del Señor traen sanidad para nosotros, traen aliento, esperanza y fe. Y en Él encuentro la fortaleza que yo necesito. En Él encuentro la esperanza bendita de vida eterna. Te doy gracias, Señor, y alabo tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Le damos gracias al Señor y yo los exhorto para que usted crea en la palabra. La palabra del Señor dice que para el que cree, todo le es posible.
¿Qué es todo? Es todo. Algunas cosas no, todo, todo. Sé que no es fácil llevarlo a la práctica, pero yo tengo que creer en la palabra de Dios y no hablo de algo que nosotros mismos en la familia o yo de manera personal no haya experimentado en tiempos de duda, en tiempos de aflicción, en tiempos de desesperación. Siempre viene un pensamiento que me dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y la palabra del Señor en su promesa me dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, porque yo estoy contigo. Y aparece una y otra vez. Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin de los siglos. He aquí que yo estoy con ustedes. ¿Con quiénes? Con aquellos que lo han declarado como su Señor, en aquellos que lo han declarado como su Redentor, en aquellos que lo han declarado como su suficiente Señor. Gracias, Señor. El Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos y en la carta de Juan, en el capítulo 16, el Señor les está hablando a sus discípulos. A partir del versículo 4 dice, les he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las promesas de esperanza de vida eterna, las promesas que el Señor vino a tratar de decirles para que comprendieran, entendieran acerca del reino de Dios. Un reino completamente distinto a la manera en que vivimos. Les he dicho estas cosas para cuando llegue la hora. Para nosotros es cuando el momento de la prueba llegue, yo tengo que recordar las palabras del Señor. Y tengo que apoderarme y hacerla personal y decir, el Señor me ha hablado a través de su palabra. El Señor me ha dicho estas cosas. Y el Señor dice, ciertamente yo voy a la casa del Padre, pero no los dejaré huérfanos. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Ahora yo voy al que me envió, decía nuestro Señor Jesucristo, y ninguno de nosotros me dice a dónde vas. Antes, su corazón se ha llenado de tristeza, pero yo les digo, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Entender cómo conviviendo con nuestro Señor Jesucristo, teniendo esa relación que tuvieron, ahora les dice, les conviene que yo me vaya. Seguramente la mente de los discípulos no podían comprender, no podían entender. Porque cuando mantenemos una relación con alguien, como la relación que Dios quiere que tengamos con Él, si de repente Él nos dijera, les conviene que yo no esté por un momento en tu vida, no podríamos entenderlo. Pero nuestro Señor Jesucristo les dijo, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. El Consolador es el Espíritu Santo. El Consolador es el Espíritu Santo. Y nuestro Señor les dijo, y cuando el Espíritu Santo venga, específicamente, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. De pecado, porque no creen en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando reflexiono en esto que está diciendo, lo que yo alcanzo a comprender es que negar a Dios, negar a nuestro Señor Jesucristo, negar al Espíritu Santo
es una falta delante de Dios, porque muestra incredulidad, y la incredulidad es pecado. El Espíritu Santo tiene que venir y convencerme de que estoy en un error, de que Dios es real, de que Dios existe. Yo tengo tan presente un día, sábado por cierto, estaba terminando para nosotros lo que es la Semana Santa, y el Señor me había permitido experimentar algo que podemos decir que era fuera de la comprensión humana. Para nosotros algo que no estamos acostumbrados a ver es de repente estar presentes y ser testigos cuando alguien que no ve recupera la vista. Para nosotros eso parece imposible y es un reto para nosotros, es un reto a nuestra comprensión, es un reto a nuestra fe. Cuando alguien que es sordo empieza a escuchar, cuando alguien que está enfermo de repente es sanado y no damos crédito, no podemos creer que eso sea posible. Pero el Señor mismo en su palabra dice, para el que cree todo le es posible. Y ese sábado el Señor me permite ser testigo, no de que alguien recuperara la vista, porque no me daba cuenta que el que estaba recuperando su vista era yo, porque estaba ciego, porque vivía en un mundo de oscuridad, porque Dios no formaba parte de mi vida, porque no tenía la capacidad de reconocerlo en mi vida, que estaba sordo porque no quería escuchar la verdad, no quería entrar en razones, estaba enfrascado en la verdad que nos ofrece el mundo con todos sus deleites y con todas sus inclinaciones que normalmente están fuera de la voluntad de Dios y que ofenden al Creador. Era insensible. Estaban cauterizados mis sentimientos y mis emociones. Y la Escritura dice, pero Dios. Se habla con frecuencia de esta expresión en la palabra, pero Dios en su misericordia, pero Dios en su amor, pero Dios en su gracia, pero Dios me permitió ver, ser testigo de algo que podíamos señalar como un milagro, no como un milagro, de una manifestación, y era un milagro. Y esto revolucionó mi mente, y toda una tarde, caminando en un lugar aquí en Monterrey, en un parque, el pensamiento que predominaba era, o sea Dios que eres real. Esto le da pie para que usted pueda entender que yo no aceptaba la deidad y la manifestación del Dios real. Y yo decía, o sea que eres real. Y al decir, o sea que eres real, también meditaba y decía, o sea que todo este tiempo he estado equivocado. O sea que todo este tiempo he sido un ignorante. O sea que todo este tiempo, realmente cuando yo pensaba que estaba haciendo las cosas de manera correcta, de acuerdo a mis propios pensamientos, estaba completamente equivocada. Y lo que predominaba era, o sea que eres real, o sea que eres verdadero. Y déjeme decirle que esta manera de pensar es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Y estoy seguro que lo hace también en su vida. Trae convicción,
trae convicción de estas cosas, trae convicción de las cosas en las cuales he estado equivocado, trae convicción de que Dios es real y aún me muestra que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es cuando dice, Él vendrá y convencerá al mundo de que vive en un error. Todos corremos y caminamos de aquí para allá en nuestros propios intereses, en nuestros propios afanes, viviendo como si este tiempo que nosotros vivimos nunca se fuera a terminar. Y hay un tiempo en el que somos confrontados con la vida, en que nos damos cuenta que la vida puede terminar en un instante. Y cuando tenemos esa confrontación de saber que las cosas pueden terminar, en ese momento Dios permite que en medio de nuestra ignorancia nosotros podamos levantar nuestro rostro, ver al cielo y decir, o sea Dios, que eres real. O sea, que eres verdadero. Y yo no me daba cuenta. Es la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en cada uno de nosotros. Aun cuando a veces expresamos de manera sencilla de que existe un Dios, pero muchas veces no tenemos idea de ese Dios, no conocemos a ese Dios, y la única manera en que usted tiene de conocer a ese Dios es a través de la palabra de Él. No hay otra manera. El que dice que tiene intimidad con Dios y no conoce la palabra de Dios vive en un error, vive engañado, vive en un mundo que no es real. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a esa necesidad de conocer la palabra de Dios. Y cuando usted empiece a leer la palabra de Dios, cuando usted empiece a apoderarse de la palabra de Dios, el Espíritu Santo vendrá y le revelará la palabra y le dará entendimiento, y habrá cosas que quizás haya leído y pasaron prácticamente sin que las pudiera comprender, y en un momento, el Espíritu Santo le da entendimiento de esas cosas. De justicia, dice la palabra del Señor. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. De manera general, de manera coloquial, todos decimos que Dios es amoroso. Aunque no haya leído la palabra, en no pocas ocasiones con las personas que platico me dicen, Dios me ama, Dios me ama. Sí, están en lo correcto. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y puedo yo pensar en esto? ¿Tengo conciencia de lo que esto significa? ¿Tengo conciencia de que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo violentado y estaba entregando su vida, puedo ser consciente del dolor que había en el corazón del Padre por tener que permitir ese proceso para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos rescatados, para que nosotros fuéramos comprados. Dios no solo es amor, Dios es justo. El decir que Dios es justo necesariamente tiene que hablar de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Dios no tolera el pecado, pero que en esa justicia, al haber entregado a su Hijo, Dios permite que al creer en el Hijo yo sea absuelto
de mis pecados. Yo sea perdonado de mis pecados. Hay quien no es absuelto. Hay quien va a ser juzgado. ¿Y qué es el príncipe de este mundo? El príncipe de maldad, que es Satanás y su gobierno espiritual. La justicia está sobre él y sobre todos aquellos que, teniendo la oportunidad de declarar a Dios, de reconocerle, de declarar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, se nieguen a hacerlo. Eso es justicia. Y eso es a lo que aquí se está refiriendo cuando dice de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. No por ahora, porque nuestro Señor Jesucristo ha prometido que regresará. De justicia, porque Él vino a cumplir. Vino en sacrificio propio para que nosotros fuéramos restaurados. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Y hay un fin determinado para él y para todos aquellos que se hayan apartado de la voluntad del Señor, pudiendo haber tomado una decisión correcta. Jesús les dice: aún tengo muchas cosas más que decirles. Ya no habrá tiempo porque yo tengo que ir al Padre. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, cuando Él venga, Él los va a guiar a toda verdad. Esa es la función del Espíritu Santo, la persona más ignorada, más desconocida de la Trinidad. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo nos guiará hacia nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque ciertamente el Espíritu Santo no hablará por cuenta de Él, sino que hablará de todo lo que escuchare a Dios y al Hijo hablar. De todo lo que ellos hablen, Él vendrá y nos lo hará saber. Y aún las cosas que nuestro Señor Jesucristo no pudo expresar, Él nos dará entendimiento de las cosas que están por venir. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo, si pudiéramos señalarlo, es como el administrador del reino de Dios. Toma las cosas necesarias para mostrárnoslas a nosotros, para dárnoslas a nosotros, para que nosotros podamos entender y comprender las cosas del reino. Termina diciendo en este capítulo nuestro Señor Jesucristo: porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Recordar que nosotros mismos, por voluntad propia, no podemos simplemente decir: ya, ahora creo en Dios y lo voy a seguir y voy a creer en toda su palabra. Necesita confesar que Jesucristo es el Señor. Necesita creerlo con toda su mente, con todo su corazón, que Jesucristo es el Rey de Reyes. Necesita creerlo. Necesita creer lo que significó su sacrificio. Y su sacrificio, entre otras cosas, permite que el día de hoy usted pueda ir delante de Dios, arrodillarse delante de Dios y poder decirle: Señor, perdóname.
Perdóname, Señor, porque no he tenido la capacidad de reconocerte. Perdóname, Señor, porque he estado equivocado. Perdóname porque sé que tú eres real. Perdóname porque ahora sé que tú existes. Perdóname, Señor, porque no tenía entendimiento ni comprensión. Y cuando usted diga, y reconozco hoy delante de ti, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi Redentor, que Jesucristo me redimió, me compró, porque antes era esclavo del pecado, mas ahora soy esclavo de él. Cuando usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, inmediatamente, instantáneamente, escúcheme, inmediatamente, instantáneamente, usted recibe el sello del Espíritu Santo. Usted recibe el sello del Espíritu Santo. Y es como si dijéramos, apartado para el reino de Dios. Apartado para el reino de Dios. Si usted ha creído, usted tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo que viene después de que usted recibe el sello del Espíritu Santo? El sello que dice, ahora usted es propiedad de la familia celestial. Ahora usted es coheredero con nuestro Señor Jesucristo de todas las promesas. Ahora usted tiene esperanza bendita de vida eterna. Y lo que viene es entonces un proceso de cambio, un proceso de transformación en su vida, porque Dios necesita moldearnos, necesita crear la vasija que Él requiere para los propósitos de Dios, para los propósitos de Dios, no para nuestros propósitos. Todos nosotros, la humanidad camina y vamos por el mundo diciendo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a conseguir aquello. Y no es que esté mal, el problema es que en el yo voy a hacer, a conseguir, yo voy, el hombre no tiene un espacio para decir, si Dios quiere, si Dios está conmigo, si Dios me lo permite, si esto glorifica al Señor. Mientras usted no lo haga, seguirá luchando con sus propias fuerzas. ¿Y sabe qué va a pasar? Si usted lucha con sus propias fuerzas, se va a fatigar, se va a cansar. Va a haber momentos en que sienta que no ha conseguido lo que quiere y se sentirá frustrado. Vendrá tristeza, vendrá angustia, vendrá depresión. ¿Usted piensa que esto no es verdad? Desafortunadamente, muchas personas, no podría decir yo cientos, muchas personas tienen que recurrir a medicamentos para quitar la tristeza. Tienen que recurrir a medicamentos para quitar la ansiedad. Tienen que recurrir a medicamentos para quitar la depresión. Y no estoy diciendo que no puedan auxiliar en un momento determinado. El problema es cuando usted se hace dependiente de ello. Y Dios quiere liberarlo. Dios quiere liberarlo. La pregunta es, Él quiere, usted quiere. Usted quiere ser liberado el día de hoy. Si usted quiere ser liberado el día de hoy, necesita ir delante del Padre y decirle, Señor, solo contra ti he pecado, solo a ti te he ofendido. Perdóname, Dios, perdóname, Señor, porque estaba ciego, estaba sordo, mis sentidos eran insensibles. Perdóname, Dios, perdóname. En el proceso, creer que Jesucristo es el Señor y declararlo con su boca
Declararlo con su boca tiene una importancia espiritual, porque cuando usted declara con su boca que Jesucristo es el Señor, usted le está hablando a un mundo espiritual y es de alguna manera que usted les está diciendo: escuchen, escuchen, no más, no más. Ahora pertenezco al reino celestial. Ahora he sido sellado con el Espíritu Santo. He sido comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que el Señor es fiel y verdadero y no lo va a dejar. En ningún momento dice que las cosas simplemente ya van a ser fáciles ahora. No. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman porque yo voy a estar con ustedes. Vivimos en un mundo que todos tenemos problemas. Tengo hermanos muy queridos que han reconocido a Dios en su soberanía, que han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, que saben que el Espíritu Santo es el que hace la obra entre nosotros, con dones, con talentos, con manifestaciones, y que pasan por luchas, y que se enferman físicamente, y que tienen tristeza, angustia y depresión, y cuando eso ocurre, en no pocas ocasiones no encuentran la salida. Y si yo tuviera que recapitular, puedo observar que esto empieza a ocurrir cuando se empiezan a alejar de la palabra de Dios. Cuando nos empezamos a alejar de la palabra de Dios, entramos en un terreno sumamente peligroso. Mantengámonos pues firmes, dice la palabra del Señor. Mantengámonos creyendo, esforzándonos todos los días, esforzándonos, procurando guardar permanentemente esa intimidad con el Señor, que principalmente es a través de su palabra. Y la palabra de Dios va a estar ahí y va a venir cuando usted más la necesita. Tenga la confianza de que esto es cierto, de que esto es verdad. Podría decir, dese la oportunidad. Dios quiere, Dios es misericordioso, Dios está ahí para extender su mano inmediatamente sobre su vida, si usted lo cree. Necesitamos hacer la parte que nos toca. Si el Señor lo permite, de esto vamos a seguir hablando en las siguientes reuniones. He estado reflexionando sobre hermanos sobre los cuales se ora por ellos por distintas circunstancias, particularmente por enfermedad. Y el Señor me ha llevado a un punto de que a veces la sanidad no viene, no solo la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad del alma, porque hay muros que se levantan. No los levanta el Señor. Esos muros son barreras que nos impiden recibir lo que Dios ya tiene para nosotros. Y esas barreras, a medida que podamos irlas ampliando, número uno, tienen que ver con la ignorancia. No se lee la palabra de Dios. No hay interés en leer la palabra de Dios. Las personas podemos estar frente a un televisor, viendo un partido de fútbol, viendo una película durante 3 horas y no somos capaces ni siquiera de tomar la palabra de Dios 30 a 40 minutos y reflexionar y meditar en ella. ¿Cómo quiero entonces las bendiciones de Dios en mi vida? La incredulidad.
bueno, se me hace que lo que me dices, pues no sé si creerlo. Aquí en casa nos ha pasado con algunos. Bueno, pues ustedes me dicen eso, pero de eso a pensar que pues Dios tiene que traernos a la memoria todas las maravillas que ha hecho sobre nuestra vida. Y cuando entendamos, comprendamos y recordemos las cosas que han venido sobre nuestra vida, ese es el abono que necesitamos para ponernos firmes y mantenernos en el camino del Señor. Podría señalar que hay situaciones en las cuales hemos ofendido a Dios y que no hemos ido delante de Él para confesarlas. Y necesitamos ir delante de Él para confesarlas. Y no solo confesarlas, sino al hacerlo, tener la convicción de que necesito cambiar y de que no estoy solo, de que el Espíritu Santo me ayudará en el proceso. Necesito no solo confesar mis pecados, sino perdonar a aquellos que pienso que me han ofendido y que guardo resentimientos contra ellos. También hay cosas que son externas a nosotros, que pueden englobarse en una palabra que se llama ocultismo. Participar en prácticas de ocultismo que son tan comunes, tan frecuentes, que usted se suspendería de ellas. Finalmente, hay algunas situaciones que a medida que usted avance en la palabra de Dios, Dios las irá mostrando. Y hay una palabra que dice estar bajo maldición. De repente puede eso traer ciertas cosas que no podemos entender, pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición para que yo hoy tuviera la bendición, para que yo alcanzara la bendición. Dios necesita mostrarnos estas cosas para que yo pueda seguir caminando y alcanzar las promesas en esta vida y en la venidera que Dios tiene para nosotros. Que tengan un excelente resto del día, que el Señor les bendiga. Dice la palabra de Dios que el Señor esté permanentemente con ustedes, que haga resplandecer su rostro. Hacer resplandecer su rostro habla de luz, habla de entendimiento, habla de comprensión, y esto principalmente viene a través de su palabra. Que sean prosperados en todas las cosas, en provisión, en salud, en favor de Dios, en situaciones de enfermedad. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y que la gracia del Espíritu Santo les ayude a mantenerse y alcanzar estas promesas. Que Dios los bendiga.